acerca de acceso a la salud. Yo conozco una familia bien pobre de Amazonas. Una señora de 75, 80 años, me he olvidado la edad exacta, pero que le han negado el acceso a pensión 65 y a salud. Creo que en provincia también hay otro sistema, que es el sistema integral de salud. Disculpa, me equivoco. El SIS. El SIS. Y le han negado los tres. Seguro integral de salud. Al menos en salud, en ese momento creo que nadie se puede inscribir, no sé por qué. Pensión 65 le han dicho que no está calificado como una persona pobre, pese a las condiciones que yo he visto, pues una casa pobre, la señora, pues las condiciones en las que vive, y el sistema integral de salud, que tampoco tiene acceso. Te contesto, ¿cuál es la pregunta? Termino. Pero en el caso del seguro de salud, conforme avanza la edad, aumenta el precio del seguro. O sea, ya no es 40, sino es 70 soles. Eso es normal porque el riesgo aumenta para la compañía de seguros. Pero para las personas pobres está bien eso. No, volvemos un poco al problema y esta es una pregunta que está directamente relacionada con tu primera pregunta y con mi primera respuesta. Este es el modelo que no funciona, porque este es el modelo que no defiende a los ciudadanos, este modelo del fujimorismo, que es el modelo que entregó las AFPs a los intereses privados, que entregó los préstamos, la deuda de consumo a los bancos. Tú tienes una deuda de consumo o una tarjeta de crédito y te cobran 100 y pico % de intereses. Eso es un asalto a medianoche. No hay ningún Estado que regule eso. ¿Cómo mi gobierno se termina? Tiene que haber un tope a eso. O tienen que haber empresas estatales o bancos estatales que entren a competir con tarifas preferenciales. Entonces, y eso pasa con la salud. Es una salud, si tú le entregas eso, la salud no es un negocio. La salud es un derecho humano fundamental. Y esto es lo que está fallando en el Perú y esto es lo que falla en el modelo fujimorista y en el modelo de todos los otros candidatos que siguen el fujimorismo, y por eso nosotros planteamos una alternativa a eso, que es lo siguiente. Mira, y te voy a contestar de una manera un poco más general y más larga para que puedas entender lo que quiero decir. Los derechos humanos sufrieron en la historia del mundo una evolución. En el siglo XVIII aparecieron los derechos políticos, es lo que se llamó los derechos del hombre y del ciudadano. En el siglo XIX, esto lo estudió un famoso Marshall, un famoso sociólogo, en el siglo XIX aparecieron los derechos sociales, el derecho a la huelga, el derecho al sufragio de las mujeres, etc. Y en el siglo XX fueron los derechos económicos. Entonces, los estados, como parte del contrato social, tienen que proveer a sus ciudadanos de ciertas cosas fundamentales. La cosa más elemental que un estado tiene que dar es ley y orden. Pero tiene también que dar estos derechos económicos fundamentales. Una de las condiciones, uno de los derechos que los ciudadanos tienen es el derecho a la salud. No podemos entregarle eso a unos grupos privados que además nadie controla y nadie regula, ¿no? Y la salud y el seguro de salud tiene que tener una cobertura universal con nosotros, y eso forma parte del estado de bienestar. Nosotros tenemos que crear una sociedad del bienestar, en que los trabajos se respeten, en que a un trabajador informal no lo exploten, que tiene que trabajar 12 horas diarias y también el domingo sin que le paguen. Eso es una forma de explotación que se terminó en el siglo XIX en los países desarrollados. Que tiene que haber pensiones para todos los peruanos, incluso para los pobres. Tenemos que crear unos fondos de jubilación. Y es educación gratuita, pública, gratuita, de calidad. Que nadie se quede sin estudiar porque no tiene plata. Generar fondos para eso. Nosotros tenemos dos ideas. Una es el Fondo Antonio Raimondi, que vamos a crear con regalías de materias primas para financiar las empresas, los emprendimientos de los jóvenes universitarios. Y vamos a crear, así como hay una beca 18 que yo apoyo y que creo que hay que ampliar, vamos a crear la beca 25. La beca 25 ya no es para el pregrado, sino para el posgrado. Ningún estudiante peruano se quedará sin posgrado si puede tener el nivel de posgrado. ¿Sí? Pero esto vienen los liberales y dicen, eso no es liberal, la economía de mercado, el rol subsidiario, todas las cosas que me estás preguntando que son repeticiones de lo que se está... Oiga, no me interesa si es liberal, no es liberal, no, pero vamos a hacerlo porque el Perú tiene que tener ese derecho. Y en el caso de la salud, esto es inaceptable. El caso que tú me has contado de la mujer de las Amazonas, el otro día estuve en Cajamarca, con una mujer que su hija acababa de morir porque no había tenido dinero para curar con medicamentos. 3 días antes me pasó lo mismo en Tarapoto, el mismo caso, en ambos casos eran mujeres las 2 chicas que habían muerto. Eso, en un país que tiene 61.000 millones de reservas internacionales, que se dragonea, que está en la punta de crecimiento del mundo, es una vergüenza del modelo que empezó el fujimorismo, que continuó Toledo, que continuó García y que continuó Mala. Tenemos que cambiar con eso. Y tenemos que crear un piso común de igualdad de oportunidades para los peruanos. Por eso una de las cosas que yo he planteado sobre el tema de salud. Mira,
El 70% de lo que se gasta en salud es medicamentos. Vamos a subsidiar y vamos a hacer bienes universales los medicamentos para curar las enfermedades fundamentales y más comunes de este país. Vamos a, por tanto, a reducir mortalidades que no tendrían que producirse en el Perú. Pero, y el seguro tiene que ser un seguro universal. La sociedad de bienestar da un seguro universal, ricos o pobres. Esto es para lo que porque lo quiero ser presidente, porque tenemos que cambiar esto. Y por eso vuelvo y termino esta conversación tan interesante, por lo menos para mí, que me ha permitido algunas reflexiones. Yo quiero decirte que acá hay dos grandes modelos en pugna. O el modelo de donde sacas tus preguntas, que son hoy rol subsidiario, no rol subsidiario, inflación, la economía, las cosas que están... Es interesante saber la postura de Alfredo Barnechea. No, si no te estoy criticando, estoy simplemente diciendo que ese es el modelo que no ha funcionado. Ese es el modelo que nos ha dejado de nutrición infantil, de 1 de cada 2 niños en Huancavelica tiene nutrición infantil. En Cajamarca es 2,5 de cada uno, es 36.9 el número. En La Libertad, 1 de cada 4 niños en La Libertad, claro, hay el Departamento de Libertad es la parte rica de la costa, pero también la sierra que no tiene eso. 1 de cada 4 niños tiene nutrición infantil en La Libertad. Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo que nos ha dejado sin poder judicial. ¿Tú vas a un conflicto de poder judicial, tú crees que sin dinero resuelve ese problema? Nadie cree eso. Yo no creo eso. Y eso es inaceptable. Tenemos que volver a terminar con la corrupción del Poder Judicial, a tener un Poder Judicial que sea digno de todos los peruanos. Entonces, ese es el modelo que nos han dejado. Era el modelo que antes, y la gente ya se olvidó, abrían unas maletas y sacaban fajos de dólares para comprar a los dueños de las televisoras. Eso es el fujimorismo. Con eso hay que terminar. Eso no puede volver. Entonces, esto no significa que nosotros vamos a deshacer las cosas buenas del pasado. ¿Qué cosas son cosas buenas del pasado? Oye, la macroeconomía, es importante que los equilibrios fiscales se mantengan, porque si no se crean inflación y se crean deudas. Pero esencialmente el modelo no funciona. Es un modelo que lo que ha hecho es hacer de Perú una fábrica de desigualdades. Nosotros venimos acá para cambiar eso. Y eso es un poco lo que estoy tratando de explicar con los dos grandes proyectos, dos grandes plazos en nuestro programa, que es un programa de largo plazo para hacer de este un país industrializado. Eso no se hace del día de la noche a la mañana, pero sí poniéndole un piso competitivo de energía. El Perú puede ser el país más competitivo de energía de América del Sur. Nos sobra energía. Nos sobra energía en agua y por tanto en energía eléctrica. Nos sobra eventual energía eólica. Nos sobra gas, contra lo que la gente dice, etc. Pero en el corto plazo tenemos que ponerle al país un piso común de igualdad de oportunidades en trabajo, en salud, en educación y en seguridad.